Los recintos deportivos, especialmente los estadios de fútbol, se han convertido en indispensables espacios de entretenimiento e influencia social. En Brasil hay una gran cantidad de buenos estadios. Al ser un país tan grande y tan futbolero, tiene muchos equipos importantes con hinchadas grandes, por lo que necesitan recintos que estén a la altura. El fútbol es el deporte más jugado y el más visto en el país, y los partidos de fútbol brasileño se juegan en algunos de los estadios más grandes y sorprendentes del mundo. El país carioca cuenta con algunos de los mejores estadios del continente, la mayoría de los cuales fueron modernizados y seleccionados como sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Pero eso no ha quedado ahí, ya que actualmente hay muchos proyectos de nuevos estadios y remodelaciones de recintos con el fin de construir estadios modernos y sustentables, que seguirán colocando al país a la vanguardia en cuanto a modernidad de sus recintos, y en este video veremos algunos de ellos. En el canal ya hay un video dedicado a los futuros estadios de México, el link estará en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, comencemos. Uno de los estadios más antiguos de Brasil es el Vila Belmiro, que fue inaugurado en 1916, y desde entonces, el estadio ha sido la Casa del Santos. En la década de 1960 fue el telón de fondo de la época dorada del equipo, con Pelé y sus compañeros dominando el fútbol internacional. Pero ahora con la capacidad actual de 16.000 espectadores y con una infraestructura anticuada, han limitado los ingresos para el club. Es por ello que a principios del 2023, el club brasileño reveló los detalles para su nuevo estadio que reemplazará al histórico Vila Belmiro. El equipo quiere construir un recinto de última generación e impulsar los ingresos comerciales del equipo. El proyecto busca contribuir fuertemente al sentimiento de identidad de los fanáticos, combinando la modernidad y tecnología para revivir la destacada trayectoria del club. El nuevo estadio tendrá capacidad para algo más de 30.000 asientos y se construirá en el lugar del actual estadio, teniendo un coste previsto de más de 70 millones de euros. La construcción tardará 24 meses, pero aún no hay una fecha límite sobre cuándo Santos inaugurará el nuevo recinto. El Consejo Deliberante del Club Goiás Esporte Clube analizó y aprobó el proyecto de ampliación y reformulación de su estadio. El nuevo Jaime Pinheiro, diseñado por el arquitecto Paulo Renato Alves, tendrá capacidad para 20.000 espectadores. Parte del proyecto es la construcción de 3 restaurantes, bares temáticos, nuevos palcos y estacionamiento para 3.000 vehículos. El proyecto del estadio también trae un espacio dedicado exclusivamente a las mujeres que asisten a los Juegos de Goiás, donde podrán encontrar servicios de peluquería, maquillaje y de masajista. El estadio trae una propuesta innovadora de integración con la comunidad vecina, que pronto podrá contar con espacios cubiertos para ferias, así como espacios dedicados a la cultura y la gastronomía del lugar, donde los visitantes podrán conocer un poco más sobre Goiás y el estado. El nuevo estadio Jaime Pinheiro se construirá por etapas, y se espera que las obras estén completamente terminadas en un plazo de 36 meses. El Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, también conocido como Estadio do Pacaembu, existe desde 1940 y con el tiempo pasó por diversas obras de modernización. Gracias a ellos conservó su funcionalidad y fue ampliamente utilizado por la selección nacional y por clubes locales a lo largo de los años. Durante muchos años, el estadio estuvo gestionado por el municipio, pero a principio de 2020 una entidad privada, Alegra Pacaembu, recibió una concesión por 35 años. La consecuencia de este cambio fue la decisión de realizar obras relacionadas con la modernización de las instalaciones del estadio. En el lugar de la grada sur se creará un edificio multifuncional de 5 plantas sobre rasante y 4 subterráneas. El edificio albergará un centro de congresos y eventos para 2.000 personas y un aparcamiento subterráneo con 550 plazas. La planta baja contará con áreas interconectadas, como un espacio al aire libre con vistas al campo, una plaza interior con restaurantes, cafeterías e instalaciones de servicio. Además, habrá un polideportivo y el estadio de deportes electrónicos más grande del mundo. Se renovarán las zonas de prensa y el gimnasio, también se crearán 25 salas VIP que estarán disponibles en la tribuna oeste del estadio, mientras que el Museo del Fútbol permanecerá en su forma actual. El objetivo de las obras es ampliar las instalaciones con nuevas zonas utilizables, aseos y servicios de restauración, que una vez finalizadas las obras, el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho tendrá capacidad para albergar hasta 26.000 personas. El Club de Vasco da Gama tiene las negociaciones avanzadas con la ciudad de Río de Janeiro para recibir el potencial de construcción del complejo São Januário. La idea del proyecto es integrar el estadio con el entorno, revitalizando y ampliando el recinto a los 48.000 espectadores. El proyecto prevé la renovación del estadio y la modernización de todo el complejo deportivo vasco. A excepción de la tribuna ubicada en el Salón Social, todas las demás serán demolidas y reconstruidas.
La renovación está presupuestada en 506 millones de reales brasileños, con un plazo de finalización de las obras de 3 años. El recinto contará con 2 torres. En la izquierda habrá un área para eventos, que podrá generar ingresos para el club, un restaurante y piso administrativo y palcos. En la torre de la derecha estará la tienda de Vasco, otro restaurante y un museo que complementará la sala de trofeos. También se construirá una torre de deportes de 3 pisos. Los 2 primeros serán gimnasios, con el primero contando con cancha de baloncesto y voleibol. En el segundo, fútbol sala, con ambos teniendo una capacidad para 5.000 personas. Y en el tercer piso, un espacio que albergará peleas y gimnasia. El Club Ponte Preta tiene un proyecto para un nuevo estadio y se ejecutaría en colaboración con W Torre, empresa que fue responsable de la construcción del Allianz Parque de Palmeiras. En principio, la empresa se encargaría de gestionar el estadio durante un periodo de 30 a 35 años, con el club quedándose con el 100% de la taquilla y el plan de peñistas, mientras que la empresa se queda con los ingresos por patrocinios del estadio, palcos, localidades y alquileres. El nuevo estadio tendría capacidad para más de 21.000 personas, con todos los sectores cubiertos y con butacas individuales, con 50 palcos, salones, área de prensa, 18 áreas de comidas, estacionamiento con capacidad para 1.400 vehículos y un espacio para eventos para más de 6.000 personas. Como prioridad para principios del próximo año, el São Paulo planea un proyecto para renovar el Morumbi y convertirlo en el estadio más grande de Brasil. La obra prevé hacer algo similar a lo que hizo River Plate en el Monumental de Núñez, con el descenso del césped y del anillo inferior para estar más cerca del campo de juego. La renovación del Monumental no solo causó impacto en el fútbol argentino, sino a nivel continental. Con una capacidad mayor a los 85.000 espectadores, la cancha de River se convirtió en el recinto deportivo más grande de Sudamérica. Se estima que esta obra, con la que se espera que la capacidad aumente de 66.000 a 80.000 personas sentadas, duraría unos 8 meses, por lo que en ese intervalo, el São Paulo debería hacer las veces de local en el estadio Pacaembu. La fecha del inicio de las obras no ha trascendido aún, pero existe un gran deseo dentro del club de dar el puntapié inicial a las obras el próximo año. Y hasta aquí el video. ¿Cuál es el proyecto de nuevos estadios y remodelaciones que más les gusta? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.